Volvimos, nos fuimos 10 minutos y nos agarró la culpa. Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Vamos a jugar después. Adentro que tenés media. Este pequeño pueblo patagónico, por el cual pasa una ruta secundaria, aunque muy cercano a la ruta 40, ha sido el hogar de algunos acontecimientos relevantes para la historia argentina. En la segunda mitad del siglo XIX, tanto Chile como Argentina reclamaban soberanía sobre esta parte del territorio patagónico, y fue allá por el año 1869 cuando el cacique mayor tehuelche, Casimiro Biwa, que era aliado del marino argentino Luis Piedrabuena, Casimiro junto a 5 líderes tribales patagónicos decidieron jurar lealtad a la bandera argentina en esta zona, y un 3 de noviembre la izaron, siendo esto todo un antecedente de la soberanía argentina por esta parte del territorio, y todo ello previo a la llamada campaña del desierto. Por otra parte, el origen de este pueblo fue un decreto. En el año 1895 se ordenó crear una zona agropecuaria como reserva aborigen. Lógicamente la mayoría de sus pobladores eran tehuelches, pero por el año 1900 ya comenzaron a asentarse varias personas que no eran de pueblos originarios, consolidándose así una población muy heterogénea, que dio lugar a que en el año 1901 finalmente se fundara como tal este pueblo en noviembre, y ya fue en el año 1941 cuando tomó el nombre que lleva hasta el día de hoy, el nombre de José de San Martín. Un desastre. Y en el año 1941 se instaló aquí el primer escuadrón de gendarmería de la Patagonia Argentina, así que el escuadrón de José de San Martín es un escuadrón pionero. Hay que soplar, ¿eh? Hoy sí, salimos. Chao, Yami, mil gracias. Chao. Ahora sí. Cualquier cosa bueno. Adiós. Volvimos a la 40, luego de ese pequeño desvío por la ruta provincial 63 hacia José de San Martín. Esos 7 kilómetros tuvimos el viento de frente, muy fuerte, viento noroeste, pero una vez acá en la ruta nacional lo tenemos de espaldas, así que nada, vamos a aprovecharlo, ya que el próximo destino, bueno, la idea es llegar a Los Tamariscos, que está más o menos a unos 120 kilómetros. Es una distancia no muy común para nosotros, pero confiamos que el viento en este caso nos va a dar una mano. Si
vemos que se cumplen con las predicciones de ráfagas de 70 kilómetros, posiblemente podemos llegar hasta Facundo, que está más o menos a 170, y ya Río Mayo no, ya Río Mayo está a 230, sería una locura llegar, pero con este clima y con estas ráfagas no se sabe, nunca hemos tenido ráfagas tan fuertes de espalda, así que bueno, yo creo que a los Tamariscos vamos a llegar. Mientras tanto vamos a disfrutar de esta velocidad, casi sin pedalear, 20, 19 kilómetros, sin darle mucha fuerza. Ahora vamos a acelerar un poquito y vemos cómo rinde el día. Chicos, ¿cómo les va? Mira qué linda sorpresa, gente de Teodolina. Un placer, chicos, muchísimas gracias por parar. Una alegría grandísima, no tenés ni idea la alegría que Bueno, gracias y nos vemos en... vamos a pegar un abrazo grande. Dale. Paramos un ratito, cargamos energía con esta hermosa gente de mi pueblo natal, Daniel, Rosana y Pamela. Muchas gracias por parar, que tengan un buen viaje como nosotros y felices porque seguimos con viento a favor. Sí, como nunca estamos avanzando hoy. Y con viento a favor y cargados de buenas energías seguimos camino. Había que pasar y había que probar. Ni pedaleaste hoy.
Después de mirar bien el mapa y de escuchar las indicaciones de Maxi, decidimos que vamos a seguir, no vamos a dormir acá como habíamos pensado primeramente. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo viento a favor, algo que no sucede muy a menudo, y tenemos que aprovecharlo más porque mañana ya tomamos otra dirección y posiblemente lo tengamos en contra. Así que vamos a aprovechar que el día es largo, que tenemos varias horas de sol todavía y vamos a seguir. Entrar al pueblo de Facundo, son unos 7 kilómetros mayormente de bajada, pero fue imposible, es increíble la velocidad del viento de frente. Encima el camino va derecho hacia el oeste, hasta caminando está difícil, así que decidimos regresar a la 40 y probar suerte más abajo a ver qué encontramos. Está increíble el viento. Finalmente llegamos después de casi 194 kilómetros, lo que es el récord de este viaje. Habíamos hecho en otras jornadas 140, 130, pero nunca esta cantidad de kilómetros. Obviamente que si la verdad nos ayudó mucho el viento, unos 130 nos ayudó, después un poquito nos complicó, pero bueno, ya llegamos, estamos bajo el puente al reparo. Vamos a compartir la noche con otros viajeros, unos chicos brasileños que nos pararon en la ruta y me dijeron que acá era un buen lugar para acampar, y acá ya armando la cucha. Ya estamos armando después de un día largo. Lo único que quiero ahora es acostarme.
arrancamos temprano, teniendo en consideración que el viento todavía está leve, porque cuando empieza a correr a la velocidad que está prevista para hoy se va a complicar. Acá la ruta ya toma otra dirección y lo que ayer tuvimos a favor, hoy lo vamos a tener en contra y de lado. Así que hay que aprovechar cuando se puede. Igualmente queremos llegar a Río Mayo, son 50 kilómetros